vamos a continuar pidiendo opinión, conociendo las claves hoy de la jornada con Alberto Roldán de Diva Consalfa Value. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Y con José Lizán, gestor de Retro Magnus y Cap. Hola José, muy buenas. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. ¿Estáis sorprendidos un poco por la reacción de la bolsa ayer con el dato de IPC y hoy un poco con las previsiones económicas? Aunque bueno, el tema de previsiones económicas, inflación aquí en Europa ya teníamos la sospecha de que iban a pasar un poco más de puntillas por el mercado. Alberto. Bueno, yo más que sorprendido diría que estoy aterrado, ¿no? Porque la reacción del mercado sigue siendo la de la venda de los ojos y tirar para adelante con todo lo que haya, ¿no? Llevo comentando desde hace mucho tiempo que una cosa es que las bolsas vayan a subir y que esto no hay, este tren no hay quien lo haga descarrilar, y otra cosa es la realidad económica de lo que tenemos detrás, ¿no? Y es donde yo creo que realmente pues tenemos que mirar que la situación no es nada buena. A mí el dato de inflación me pareció dramático, porque lo de la transitoriedad, es decir, vamos a tener durante un periodo de tiempo muy largo transitoriedad a la inflación, que es como contradecirse, ¿no? Es una especie de contradicción en la que ha caído la FED y a su vez de trampa, una trampa verbal. La inflación está provocando que estas expectativas de crecimiento que se recortan a la baja vuelvan a ser crecimientos reales negativos. Es decir, que hemos tenido un efecto rebote de un año, las economías han repuntado, el consumo se ha disparado, pero resulta que cuando empiezas a limpiar los datos de consumo te das cuenta que el gasto público sigue siendo lo que sostiene todavía el crecimiento y sigues viendo que los avances de las economías siguen muy apalancados y cada vez más apalancados, porque el efecto de la política fiscal sigue siendo demoledor en las empresas, perdón, las empresas no, en las economías. Con lo cual, a mí me parece que un escenario para 2022 de inflación alta y crecimiento cada vez más a la baja, con tipos de interés reales negativos, los tipos más bajos que hemos tenido en los últimos 30 a 40 años, con inflaciones que nos retrotraen a los años 70 y con una división importante por ejemplo, política en Estados Unidos, que son los que tienen que debatir la implementación de ese programa de política fiscal de Biden, y en Europa, que no sabemos ni cómo estamos, porque estamos perdidísimos, pues a mí me parece que es francamente complicado, ¿no? Es un escenario muy difícil de jugar, es un escenario en el que digo que muy corto plazo, antes lo comentabais, ¿no? Los datos del Single Day en China hacen ver que el consumismo sigue muy instalado en la gente, o sea, aquí consuma y olvídese de lo que venga después. Esto en el corto plazo seguirá marcando máximos, a mí no nos sorprendería ver el Standard & Poor's ya con titulares de 5.000 puntos, pero la realidad es que suban, que cuanto más arriba, pues peor va a ser la caída, ¿no? La realidad es que los mercados, las bolsas siguen subiendo. José. Bueno, también es verdad que lo último que quiere el dinero cuando hay inflación es tener liquidez, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que está haciendo el soporte de todo esto, ¿no? Si uno mira los bonos, no te vas a meter en bonos en un entorno que estamos empezando a ver posibilidades de subidas de tipos a medio y largo plazo, sobre todo en Estados Unidos. Yo creo que Europa va a ir muy por detrás en este sentido de la curva y yo creo que cuando uno tiene que decidir entre el depósito, los institucionales en negativo, los particulares al cero, ¿no? O algunos en negativo, dependiendo de qué cantidades sean, la renta fija o el equity, pues desde luego la gente sigue buscando equity y estar invertido y no dejar el dinero en liquidez. Yo creo que eso es lo que está dando soporte a los mercados. ¿Hasta cuándo? Pues complicado, ¿no? Os voy a compartir un gráfico que para mí es clave o determinante, que es este gráfico de largo plazo de la yield a 10 años del bono alemán. Ya no hablo del americano, que está muy por delante, ¿no? El bono alemán, si fijamos la tendencia de la yield de los últimos 10 años, desde el año 2006-2007, ha sido una tendencia continua de caída de yield y esa tendencia se ha truncado. Yo creo que esto va a ser un proceso, no va a ser una salida en vertical. Creo que vamos a tener, pues como estamos viendo, una montaña rusa, ¿no? En los mercados de renta fija, con yields al alza, sale el dato de inflación en un lado, o el Banco de Inglaterra hace una decisión en un sentido y se hunden y luego va para el otro lado. Creo que eso va a ser un proceso, pero lo que está claro es que la tendencia de las yields de largo plazo se ha roto y eso en el medio plazo pues cambiará mucho las cartas de juego en el mercado. Yo creo que cuando el mercado empieza a descontar que del tapering pasamos al tightening, ahí es donde se van a poner
las cosas difíciles para determinadas valoraciones del equity, ¿no? Pero mientras tanto, pues creo que va a ser un proceso que puede durar un año perfectamente. Y creo que vamos a seguir en un proceso, pues como estamos viendo, ¿no? Tenemos días de mercados de commodities, bancos, petroleras al alza, y tenemos días de mercado de tecnológicas y quality growth al alza, ¿no? Y creo que van a coexistir los dos hasta que de verdad el mercado descuente el tightening, ¿no? Y cuando se produzca, pues sí que creo que en los sectores de quality growth es donde están las valoraciones más altas y donde se puede sufrir. Por lo que estás contando, José, entiendo que es todo cuestión de probabilidad, pero que es muy probable también que el IBEX 35 pueda alcanzar máximos anuales antes de que termine el año. Ya sé que me vas a decir que estamos obsesionados también con el corto plazo, ¿no? El rabioso corto plazo, pero sí es. Bueno, yo creo que el IBEX no ha cerrado todavía el gap del COVID, ¿no? Si nos acordamos, en el COVID la bolsa española estaba en torno a los 10.000 puntos más o menos, 9.800. El batacazo de la economía española ha sido importante, ¿no? Y si lo vemos aquí en el gráfico, todavía no hemos cerrado el gap que dejamos abierto en el COVID, ¿no? Que está en la zona de los 9.800, 9.900 puntos. Yo creo que es muy probable que el IBEX intente atacar esa zona, ¿no? Probablemente liderado por bancos y muy probablemente pues sea el sectorial el que intente, si las yields siguen y las presiones inflacionistas siguen, al menos yo creo que hasta el primer trimestre, segundo trimestre del año que viene vamos a tener ese entorno. Es muy probable que sea un entorno favorable para bancos y que el IBEX pues intente hacer ese catch-up, o sea, al menos tapar ese gap en esta zona de los 9.800 puntos. Pero bueno, vamos a verlo, ¿no? También es verdad que las divisas LATAM no dejan respirar todavía a los grandes blue chips españoles, ¿no? Porque el real, el peso, con la situación que tienen en esas economías, pues siguen lastrando mucho las cuentas trimestrales y nos está costando un poco más que a otros mercados, ¿no? Pero sí que creo que todavía nos queda algo de margen potencial, pero sí que es verdad que hoy el dinero, a día de hoy, a España no viene, ¿no? Está centrado en los mercados de commodities, en la parte de tecnología americana y en otros sectores y otros mercados, ¿no? Pero la bolsa española, pues dentro de la asset allocation mundial, no es el activo preferido, desde luego. En caso concreto de los bancos, Alberto, ¿crees como José que todavía les queda pólvora? Sí, les queda la pólvora, pues que el mercado les dé, porque al final es un sector de beta alta y si estamos jugando el escenario de tipos de interés, pues evidentemente va a llevar a que de alguna manera pues esas expectativas de mayores tipos de interés o tensionamiento de la curva en algún momento determinado pues siga jugando a favor de los bancos. El reflation trade pues es una realidad. No en vano, si vemos el gráfico, pues eso es lo que es el segundo mejor sector en Europa, pero los fundamentales del negocio no son buenos. Eso también es cierto. O sea, al final lo que estamos viendo aquí es que ese discurso de tensionamiento de los tipos de interés ha ido provocando idas y vueltas en el sector, que se ha movido mucho con el ratio value growth, pero lo que vemos es que los fundamentales, por lo menos nosotros en Alpha Value, lo que creemos es que no son del todo buenos, ¿no? Porque es un sector donde estamos viendo que las métricas de valoración pues todavía nos dicen que los ROE son muy bajos. Estamos con un ROA, si miramos aquí, de apenas 40 puntos básicos, que es por debajo de lo que deberíamos de tener. Y sobre todo si depuramos un poquito y sobre este ROA del sector entendemos que tenemos ahí banca de inversión que ha venido mucho por un ciclo alcista fuerte porque los tipos de interés son muy bajos, ya sabemos que la perversión de los tipos de interés es invertir en proyectos poco rentables. Y ahí los bancos de inversión y los banqueros son magos, auténticos magos a la hora de llevar ese dinero fácil que, como comentaba José, prefieren no estar en liquidez, pues es mejor invertir en un proyecto malo o muy malo antes que tenerlo en liquidez. Es un poco la conclusión que yo saco, ¿no? O sea, los bancos no es que sean tontos, al contrario, han sido los más listos de la clase porque han llevado a que muchas inversiones se hayan llevado a proyectos poco rentables. Y ese es el gran riesgo que vemos de medio y largo plazo. Pero por no irme mucho en el debate, la realidad es que en algunos bancos estamos viendo pues, que las valoraciones no son del todo positivas. Estamos viendo que los PERES nos dicen una cosa, pero yo me fijo mucho más en la calidad de los balances, ¿no? Invertir en ROAs tan bajitos y en ROEs que no están todavía ni muchísimo menos lejos de normalizarse por debajo del 10%, eso debería llevar a que los bancos estuvieran cotizando a un price to book de una vez, ¿no? Y eso no lo vemos en todos
en todos los bancos, lo vemos solamente en los rezagados. Por ejemplo, Banco Santander pues está cotizando a 50% de valor en libros para un PER de 7. Pues esto nos da un ROE muy bajito. Quien quiera comprar un negocio que no cubre el coste del capital, pues aquí tiene una mina donde sacar inversiones. Nosotros en Alpha Value sí que es cierto que tenemos unas recomendaciones un poco cautas. Nosotros pensamos que realmente la valoración del sector nos lleva a tener muy de cerca lo que es la valoración de los fundamentales del negocio, donde no tenemos una visión tan clara, pero es cierto que los potenciales, si nos ajustamos un poco con algunas métricas, en algunos sectores, en algunas compañías, ya ha quedado muy pasado, ya ha quedado muy desfasado. Pues un ING que ha subido un 80% en el año, un BBVA que ha subido más de un 50%, los bancos nórdicos, que yo creo que ya también han puesto muy en valor la situación de tipos de interés que tienen, inflación. En definitiva, es un sector que tiene... Nos echa ya el tiempo encima, nada, en apenas un minuto llegamos a la 1 de la tarde, aquí lo tengo que dejar, me hubiera gustado, por desgracia me hubiera gustado preguntaros muchas más cosas y tocar otros palos, incluso criptodivisas, pero el tiempo es el que manda y están ya mis compañeros preparados para ofrecernos y actualizar la información en el boletín de la 1 de la tarde. Alberto Roldán, Divacons Alpha Value, José Lizán, de Retro Magnum SICAP. Muchísimas gracias a los dos por vuestra ayuda, como siempre, y vuestra sabiduría. Cuidaros mucho, un fuerte abrazo. Gracias. Y nada, me voy rápido, que actualizamos ya la información. Ha sido un placer, como siempre. Mañana volvemos a mediodía en Ponte en Acción. Hasta entonces, que seáis libres y felices. Adiós.